Bueno, mis estimados seguidores, mis queridos seguidores del canal, como presupongo se deben imaginar que, bueno, mi canal por lo general lo utilizo para un espacio para difundir, ¿no?, lo que creo entender sobre política y geopolítica, y sobre todo, básicamente, en apoyo a nuestro titán patriota Donald Trump, sobre todo lo que está luchando y lo que tuvo que luchar, ¿no? Porque realmente lo que pasó en Estados Unidos realmente es una verdadera vergüenza, pero bueno, ya hay avances y el globalismo va a tener que ceder terreno y los patriotas estadounidenses van a recuperar su país y lo van a hacer un país próspero y conservador, cristiano y conservador como siempre fue desde su origen Estados Unidos, ¿no? Y no la porquería globalista que se pretende. Pero bueno, ya hay avances patriotas, ¿sí? Ya hay avances de la luz, de la verdad y de la justicia. Y nuestro Donald Trump va a poder realmente encaminar, ¿sí?, esa fuerza política que se está gestando en Estados Unidos. Pero bueno, a ver, también este es un espacio que uso para, por ejemplo, destacar hechos históricos. Bueno, la política en cierto sentido también es historia, ¿no? Hechos históricos o procesos o instituciones históricas que siempre me inspiraron un enorme agrado para poder investigar y desarrollar, ¿no? En este caso, tengo acá anotado la computadora porque la verdad no me da mucho tiempo para anotar las palabras clave, estudiar todo el texto y decirlo con esa ayuda, con esos interconectores de las palabras clave, ¿no? Este texto lo hice ayer, ¿sí? Y no me da tiempo para estudiarlo, pero bueno. El caso es que, por ejemplo, hoy es 22 de junio, y un mismo 22 de junio, ¿sí?, pero del año 1941, en un hecho histórico de significante importancia, en un hecho histórico conocido como Segunda Guerra Mundial, un 22 de junio, pero hace 80 años, se cumplieron, mejor dicho, 80 años de la invasión alemana a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y entonces, hace 80 años, con la invasión de la Alemania nacional socialista o la Alemania nazi a la Unión Soviética, se dio el inicio de la batalla de Moscú. Ustedes saben que, bueno, las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial es uno de los hechos clave de la historia, no de la historia moderna, es de la historia mundial que se inscribe dentro del orden contemporáneo. Hay 4 procesos históricos realmente que marcaron bisagra para la humanidad, ¿sí? El primero es la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? El Oriente quedaría como el Imperio Bizantino en los albores de la Edad Media. El segundo es el descubrimiento de América, que se inscribe con la apertura que dio la caída de Constantinopla por la toma de Constantinopla por parte de los turcos. El tercero es la Revolución Francesa y el cuarto es la Segunda Guerra Mundial, que lo tenemos nosotros en el siglo XX, ¿no?, dentro de la edad contemporánea. Bueno, las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial son dentro de lo que se inscribe el frente occidental o el frente europeo, ¿no? Porque hay 3 grandes frentes: el frente europeo, frente de Occidente, el frente soviético, el frente central ruso o frente soviético, y el frente oriental o frente nipón, ¿no? Las batallas más importantes de este frente, del frente occidental, es la batalla de Inglaterra, casi comenzada la Segunda Guerra Mundial, 1940. El año pasado se cumplieron 80 años de esta batalla. La batalla del Alamein, ¿sí?, en el norte de África,
la batalla de Normandía en el año 1944, finalizando casi la Segunda Guerra Mundial, cuando se vislumbra el desenlace, y la batalla final del frente, tanto que engloba el frente europeo y el frente ruso, la batalla, pero se dio en el frente occidental, es precisamente la batalla de Berlín, ¿no? Donde la Unión Soviética hace rendir, el Ejército Rojo hace rendir al ejército alemán. Es el 8 de mayo de 1945 que Winston Churchill declaró el día de la victoria, ¿no? En el frente soviético, que ahora les voy a relatar, tras la invasión soviética por parte de la Alemania nazi. A ver, Alemania nazi es un término más bien hollywoodense. Los términos más académicos para referirnos a la Alemania nazi es la Alemania nacional socialista, pero a la Alemania nacional socialista se hace enfoque o hace referencia al Partido Nacional Socialista, al NSDAP, el Partido de los Trabajadores Alemanes. La Alemania nazi en términos académicos, en términos de Estado, sería el Tercer Reich, ¿sí? Quería aclarar también esto. Tras la invasión del Tercer Reich a la Unión Soviética, del ejército del Tercer Reich, de la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas Alemanas, está el arranque del territorio de las operaciones militares rusas, que se expresa en la batalla de Moscú, que precisamente les voy a relatar, ¿no? Después de esto le seguiría la batalla de Stalingrado y finalmente la batalla de Kursk, que es la más importante de la historia de la humanidad, ¿sí? Mientras tanto, la batalla de Kursk, ¿no? Porque en la batalla de Kursk intervinieron 2 millones de soldados. En ninguna parte de la historia de la humanidad, del hombre, hubo una batalla con 2 millones de soldados peleando, ¿sí? En el frente oriental, el frente nipón, o frente japonés, Estados Unidos, tras el ataque a la base naval de Pearl Harbor, está la batalla de Midway, que son casi todas batallas marinas, batallas anfibias en realidad, la batalla de Midway, la batalla del Mar del Coral, la batalla de Iwo Jima, que fue bastante cruenta, y la batalla de las Filipinas, con las tropas estadounidenses adentrándose casi en el territorio japonés, porque tras la batalla de las Filipinas, los bombardeos pesados de Estados Unidos podían adentrarse a los cielos japoneses, ¿sí? Les estoy hablando a mitad del año 1900, casi principio, mitad, mayo, abril de 1945, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar de la batalla de Moscú, que se cumplían 80 años, hoy 22 de junio, nada más que de 1941, que se inscribe dentro del frente soviético. El frente soviético, dentro de la inscripción de la Segunda Guerra Mundial, fue una lucha étnica, ideológica y territorial de una magnitud inmensa, pero también cruel y muy sangrienta, basada básicamente en el sentimiento de superioridad de una parte a la otra, que no se había visto nunca en la historia de la humanidad, la verdad, ¿no? Los soviéticos sufrieron cuantiosas pérdidas en un principio, pero gracias a la ayuda externa y al esfuerzo de la poderosa industria soviética pudieron revertir la situación. Ya después voy a hacer no sé si este año o el año que viene, al cumplirse los 80 años de la instauración de la Unión Soviética, les voy a hacer una referencia sobre la parte de la Segunda Guerra Mundial que tuvo que cubrir Rusia, porque Rusia fue ayudada financieramente por la banca Rothschild y por los Estados Unidos a pelear contra la Alemania nazi, la Alemania nacional socialista o el Tercer Reich, como ustedes quieran pronunciarlo. Cualquiera de los sinónimos es correcto, ¿sí? Pero no hay una sola forma de definir a la Alemania nazi. Lo cierto es que recibieron mucha ayuda, ¿no? Pero bueno, la batalla de Moscú fue una larga y casi torpe campaña bélica
que tuvo lugar precisamente en la ciudad rusa, la ciudad capitalina de Moscú, a mediados de 1941 hasta los primeros días de 1942, en la cual se enfrentaría la Wehrmacht o la Wehrmacht, que son las Fuerzas Armadas Alemanas. Yo digo Fuerzas Armadas por no decir Reichswehr. El Reichswehr es el ejército, pero las operaciones del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial no intervenía el ejército rojo, el ejército solo, porque si no la cuestión se hubiera inscrito dentro de lo que sería la infantería, las divisiones de tanque, los artilleros, ¿sí? Los buscadores de mina, no. Intervenía el ejército, era apoyado por fuerza aérea, y en los bancos de los mares interiores, como el Mar Negro, por ejemplo, había buques anfibios que proporcionaban un tiroteo de cañones a todas las operaciones que se hacían. Entonces intervenía todas las fuerzas armadas, no el ejército, ¿sí? La Wehrmacht o las Fuerzas Armadas Alemanas se enfrentó al ejército soviético o el ejército rojo, como lo conocemos. La batalla de Moscú para la Alemania nazi constituyó una severa derrota para mantener el control soviético bajo su dominio y supuso para el Tercer Reich, que es lo mismo que decir Alemania nazi, un punto de inflexión en el frente central ruso, ¿sí?